Muy buenos días, señores estudiantes de grado 11. Para esta segunda asignación vamos a tener en cuenta la competencia Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que se desarrolla mis ideas con rigor, atendiendo a las características propias del género. Vamos a tener en cuenta que vamos a realizar un ensayo teniendo en cuenta los siguientes consejos. Ten en cuenta los consejos. Primero, elige un buen tema de tu ensayo donde tengas en cuenta la opinión personal. 2. Investiga a fondo el tema del ensayo. En lo posible, trata de desarrollar elementos fundamentales para el desarrollo de tu ensayo. 3. Utiliza un borrador para poder escribir y plasmar tus ideas de una mejor forma. 4. Realiza un cuerpo del ensayo teniendo en cuenta la tesis, los argumentos y la conclusión. Y por último, realiza la redacción del ensayo teniendo en cuenta la ortografía, la cohesión y la coherencia de este. También vamos a observar un material de un video desarrollado sobre el ensayo. Tengamos en cuenta todo lo relacionado a este video para un mejor desarrollo de nuestro trabajo. El ensayo. A menudo pensamos que los ensayos son un tipo de texto que están destinados necesariamente para comprobar alguna hipótesis. En ellos uno suele pensar, tiene que haber necesariamente pruebas de aquello que pretendemos sustentar. Esta perspectiva es, a menudo, socorrida por un cierto tipo de ensayo, el ensayo, digamos, científico. Sin embargo, en la literatura, el ensayo puede tener más libertades. Ser ensayista en el campo de la literatura arroja a menudo un ejercicio de gran reflexión. El ensayista es un escritor con demasiada percepción que se encamina a, justamente, ir pensando en voz alta. Un ensayo, podemos pensar, es justamente una introspección. Escribir un ensayo es ir abriendo puertas, puertas que aparecen en el texto a manera de interrogantes, que el ensayista va entretejiendo. Si pensamos el origen del ensayo, nos percataremos que éste arranca en la vieja Roma, en la época de los oradores. Y bien, aparece aquí uno de los rasgos capitales del ensayo, la persuasión. De la época de Cicerón hasta nuestros días, pasando por el siglo XVIII y los aforismos de Pascal, encontraremos que el ensayista, ante todo, tiene que persuadir. Para ello, uno de los rasgos primordiales del ensayo es el tono. El ensayista no se permite a sí mismo dudar. Si bien establece interrogantes, hay algo en común a todos los escritores de ensayo. Esto es el posicionamiento. A diferencia de un texto donde cualquiera de nosotros podrá escribir su opinión sobre un tema, el ensayista siempre establecerá un criterio, una tabla de valores en torno a algo. Es decir, aprobará o desaprobará aquello que pretende, a partir de la persuasión, demostrar. Y si bien, como hemos dicho, no es el tipo de demostración del ensayo científico, el ensayista establece, a partir de todos sus argumentos, aquellas nuevas interrogantes que puede ir escarbando. En el ensayo literario hay lugar para otros elementos, por ejemplo, el humor y la ironía. Hay que entender que la literatura y, en especial, el ensayo literario se permiten muchas otras cosas que un científico no podría realizar en un ensayo académico. Tal como expresamos hace unos minutos, el ensayo persuade y también tiene una función específica, la de demostrarnos a nosotros como lectores dos grandes conceptos. Estos son texto y contexto. Como ya hemos estudiado, el texto es un enramado de significados, pero el contexto es igualmente importante porque,
Sin él, no podríamos realizar estos enramados textuales, pues las coordenadas históricas y sociales fluyen dentro de aquello que leemos. De manera implícita, un texto es el resultado de una época. Pongamos un ejemplo. A manera de carta, Sor Juana Inés de la Cruz escribe un ensayo. Se llama Carta a Sor Filotea. En realidad, se trata de una respuesta a una misiva que Sor Juana recibe por parte de una supuesta monja llamada Sor Filotea. Sin embargo, se trata en realidad del obispo de la ciudad de Puebla, quien reprende a Sor Juana de manera velada para que se aleje de las letras. Esgrimando muy bien sus argumentaciones, Sor Juana revela, a partir de su texto, el contexto de la época. Estamos hablando de la Nueva España y no es muy bien visto que una monja pueda leer y mucho menos que escriba. Si te parece bien, pongamos otro ejemplo. Adolfo Hitler escribe un texto. Se trata pues de un ensayo que persuade y, a partir de su retórica, logra establecer un texto que revela un contexto. Por último, queremos señalarte que la proximidad entre el ensayo y la ficción, o mejor dicho, la narrativa, no es lejana. Sobran muchos ejemplos. Te proponemos tal vez el cuento de Efrén Hernández llamado Tachas, donde un chico queda absorto durante el parloteo de un profesor y comienza a ensoñar. Y uno se pregunta, ¿acaso este pensamiento en voz alta que establece el narrador del cuento no es propiamente un ejercicio ensayístico? ¿Y qué tal la novela Un hombre sin atributos? En ella, Musil pone en boca de su personaje Ulrich cientos de páginas de, justamente, un ensayista, es decir, alguien que está profundizando y escarbando a partir de preguntas y respuestas que se entrelazan, nuevas hipótesis. Recapitulando, más que establecer un diagrama, nosotros te proponemos que observes 3 puntos para realizar un ensayo. 1. Cuidar el tono, dar afirmaciones. 2. Hacer introspección. Introspección a partir de premisas que siempre se volverán provisionales. Y por último, posicionarte. Un ensayo no da informaciones, sino al contrario, derriba otras posiciones previamente establecidas. Recuerda que no se puede hacer ensayos cuando a alguien le tiene miedo a la polémica. Síntesis de la lección. ¿En qué momento de la historia podríamos situar el nacimiento del ensayo? Para efectos prácticos situamos el arranque del ensayo en la antigua Grecia, en la época de los grandes oradores tales como Cicerón. ¿Qué elementos rescata el ensayo de la época retórica de los grandes oradores romanos? El de la persuasión. ¿Mediante qué rasgos se diferencia un ensayo literario de un ensayo científico? Bueno, difiere a partir de muchos rasgos, pero en especial 2. Uno en el que en el ensayo literario el escritor puede darse más licencias, tales como el humor o la ironía, y también porque en el ensayo literario, a diferencia del científico, el escritor puede realizar un cierto tipo de digresiones o divagaciones que, a su vez, permiten poco a poco ir hacia nuevas premisas. ¿A qué está exigido un escritor de ensayos? Al posicionamiento. A diferencia de simplemente mostrar su opinión personal, el ensayista tiene que hacer afirmaciones. Explica qué se entiende por texto y contexto. Un texto es un enramado o un tejido de significados, y un contexto son el entorno donde cada texto es producido. Sin contexto no es posible la aparición de los textos, e incluso al interior de los textos persisten coordenadas sociohistóricas que dieron lugar al texto y que hablan
a través de cada uno de los escritos. Explica por qué existe una proximidad entre el texto y la novela. Bueno, la cercanía ocurre porque a menudo los ensayistas establecen divagaciones o digresiones que van haciendo las veces de un ensayo, es decir, que van restaurando cada una de las afirmaciones previas y generan así una introspección.